¿Será que Eva no fue la primera mujer de Adán y hubo otra? Existe un mito ampliamente conocido por muchos de que Eva no fue la primera mujer de Adán. En cambio, este tuvo primero una esposa llamada Lilith, quien no fue formada de su costilla, sino que fue creada por Dios del polvo de la tierra, al igual que Adán. La leyenda cuenta que ella era rebelde y no se quiso sujetar a Adán, por lo que salió del huerto del Edén. Pero, ¿será cierta esta historia? Los que creen en esta leyenda dicen que la Biblia lo aprueba porque Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego en el capítulo 2 aparece creando a Adán y Eva. Entonces, ¿será que fue Lilith esa mujer que fue creada en Génesis 1, pero que se rebeló y entonces forzó a Dios a crear otra mujer en Génesis capítulo 2? Hoy lo veremos todo en este video. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal Sendero a la Verdad. Comencemos. ¿Quién fue Lilith? Permítanme comenzar diciéndoles de qué se trata este mito de Lilith para poder comprenderlo mejor y así darle la respuesta que se merece. Esta creencia viene de algunos escritos de la Edad Media y la antigua Mesopotamia, como por ejemplo el alfabeto de Sirac, cuyo autor es incluso desconocido, y los mismos expertos han categorizado la obra como sátira o ficción, y contiene fuertes referencias y dosis horribles de inmoralidad. Para documentarme bien aparte de sus manuscritos, y déjeme decirle que cualquiera que sepa un poco de Biblia y de sentido común, notará lo que voy a exponer a continuación. La narrativa de Lilith no se encuentra en los textos bíblicos canónicos, sino que surge de tradiciones judías posteriores y de la literatura apócrifa. La Biblia, en su conjunto, no menciona a Lilith directamente. El mito de Lilith parece ser una interpretación o elaboración tardía que intenta dar sentido a las discrepancias percibidas entre los relatos de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Este versículo se refiere a la creación de la humanidad de manera general y colectiva. Luego, Génesis 2 profundiza en el relato, describiendo cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y más tarde creó a Eva de una costilla de Adán para ser su compañera. Es importante entender que los textos bíblicos pueden tener múltiples niveles de interpretación y significado, pero la idea de que Lilith fue la primera mujer de Adán no se basa en el texto bíblico, sino en interpretaciones y tradiciones extrabíblicas. La teología cristiana y judía tradicional sostiene que Eva fue la primera y única mujer de Adán. La mención de que Dios creó al hombre y a la mujer en Génesis 1:27 y la creación detallada de Eva en Génesis capítulo 2 no implica la existencia de una mujer antes de Eva, sino que muestra dos perspectivas del mismo evento. La primera es una descripción general de la creación, mientras que la segunda ofrece un relato detallado de cómo ocurrió. La historia de Lilith, como la primera esposa de Adán, es un mito que proviene de fuentes no bíblicas y no tiene fundamento en los textos sagrados del judaísmo y el cristianismo. Es un ejemplo de cómo las tradiciones y las interpretaciones pueden evolucionar y tomar vida propia fuera del texto bíblico canónico. La leyenda de Lilith se sumerge en las profundidades de los mitos y las narrativas antiguas, presentando a esta figura como una entidad singular en la historia de la creación. Según esta narrativa, Lilith no derivó de la costilla de Adán como Eva, sino que compartió su origen del polvo de la tierra, colocándolos en un plano de existencia inicialmente igualitario. Esta igualdad de creación, sin embargo, se convirtió en un punto de discordia, ya que Lilith rechazaba la idea de someterse a Adán, buscando en su lugar una independencia que chocaba con los roles tradicionalmente asignados. El mito sugiere que Lilith valoraba su libertad por encima del rol de maternidad y compañía, viendo estos aspectos como cadenas a su autonomía.
Esta resistencia a conformarse con los roles esperados la llevó a abandonar el Edén, marcando su ruptura definitiva con Adán. La narrativa se torna aún más dramática con la intervención divina, donde se dice que ángeles fueron enviados por Dios para persuadirla de regresar al lado de Adán, una misión en la que fracasaron ante la firme negativa de Lilith. Dios, ante la negativa de Lilith, crea a Eva de la costilla de Adán, una compañera que aceptaría su papel al lado de Adán. La llegada de Eva introduce en la leyenda sentimientos de celos y venganza por parte de Lilith, quien se transforma en serpiente, simbolizando su transición a un ser que busca dañar la armonía de Adán y Eva. Esta transformación marca el inicio de su existencia como un ente demoníaco, asociada con la muerte y la destrucción, especialmente hacia los más vulnerables, como los recién nacidos. La figura de Lilith, a través de este mito, encarna temas de rebeldía y desobediencia, pero también refleja profundas cuestiones sobre la autonomía, el poder y la identidad. Su leyenda, que cruza culturas y épocas, sigue provocando fascinación y debate, representando no solo las tensiones entre los géneros y los roles sociales, sino también el miedo y la admiración hacia lo que no se puede controlar o comprender plenamente. Esta narrativa de Lilith, aunque no se encuentra en los textos canónicos bíblicos, resuena con temas universales de conflicto, deseo de independencia y las consecuencias de desafiar el orden establecido. Su historia es un recordatorio de cómo los mitos pueden servir para explorar los límites de la moral, la ética y las estructuras sociales en cualquier época. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Lilith o ya conocías parte de su historia, su leyenda ofrece un espacio rico para la reflexión sobre la naturaleza humana y la complejidad de nuestras creencias y narrativas culturales. ¿Existió Lilith? La respuesta es que desde una perspectiva bíblica estricta no hay evidencia de la existencia de una figura como Lilith antes de Eva. La creencia en Lilith se basa en tradiciones y supersticiones que se extienden más allá del texto bíblico y no tienen respaldo en las Escrituras. La Biblia, en su relato del Génesis, no menciona a ninguna mujer antes de Eva, sino que destaca que Eva fue la primera mujer creada y la designa expresamente como madre de todos los vivientes. Esto indica que, según la narrativa bíblica, toda la humanidad desciende de Adán y Eva, reforzando la idea de que Eva fue la primera y única compañera de Adán. El mito de Lilith, que sugiere conflictos y rebeldía contra Adán, parece contradecir la descripción bíblica de la condición humana original en el Edén. Según el relato bíblico, antes de la transgresión de comer del fruto prohibido, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, sin conocimiento del bien y del mal. La idea de una rebelión preexistente o conflictos de poder no se alinea con esta narración de armonía y pureza original. Además, el relato bíblico de la creación en Génesis presenta una secuencia clara en la cual Dios crea a Adán. Luego declara que no es bueno que el hombre esté solo y procede a crear a Eva de una costilla de Adán, estableciendo así la primera relación humana. Este proceso de creación enfatiza la intención divina de compañerismo y unidad entre Adán y Eva, sin mencionar la existencia de otra figura femenina antes de Eva. Por lo tanto, la historia de Lilith parece ser una adición posterior, originada fuera de los textos canónicos, que refleja interpretaciones y creencias que surgieron en contextos culturales y religiosos distintos al judaísmo y el cristianismo bíblicos. Estas narrativas adicionales pueden ofrecer perspectivas fascinantes sobre los deseos humanos, los miedos y la comprensión del mundo espiritual en diferentes culturas, pero no deben considerarse parte de la doctrina bíblica oficial. En resumen, mientras que la figura de Lilith
puede servir como un símbolo poderoso en diversas interpretaciones culturales y religiosas, no hay fundamento bíblico para afirmar su existencia previa a Eva, en el contexto de la creación humana, según se relata en el Génesis. La enseñanza bíblica centra la historia de la humanidad en la pareja de Adán y Eva, marcando el inicio de la experiencia humana en la relación con Dios, con ellos mismos y con el mundo creado. En el relato bíblico del Génesis se describe un estado de perfección y armonía en el cual el hombre y la mujer fueron creados sin pecado, viviendo en plena comunión con Dios y su creación. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, no existían los conflictos, ni el pecado había manchado la creación. La narrativa bíblica sostiene que fue este acto de desobediencia el que introdujo el conocimiento del bien y del mal en la experiencia humana, alterando así su estado de inocencia y pureza originales. Desde esta perspectiva, la idea de que hubiese conflictos matrimoniales o cualquier tipo de discordia entre Adán y Eva antes del pecado es incompatible con la descripción bíblica del estado prepecado de la humanidad. Los conflictos, según la Biblia, son resultado de las imperfecciones en el carácter y la moral que surgieron como consecuencia del pecado. La hipótesis de una figura como Lilith, que habría sido creada antes de Eva y cuyo carácter estaba marcado por la rebeldía y la desobediencia, choca frontalmente con la doctrina bíblica sobre la naturaleza de la creación y el carácter de Dios. La Biblia enseña que todo lo creado por Dios era bueno en gran manera, lo cual subraya la perfección y bondad inherentes en la obra de Dios. La presencia de una creación defectuosa o inherentemente rebelde desde el inicio contradiría este principio fundamental. La narrativa de Lilith, por lo tanto, no solo es ajena a los textos bíblicos canónicos, sino que también entra en conflicto con los atributos divinos de omnisciencia y perfección. Además, la secuencia de eventos descrita en Génesis subraya que Adán fue colocado en el Edén solo inicialmente. Y solo después de reconocer su soledad, Dios decide crear a Eva como compañera, formándola de una costilla de Adán. Este relato refuerza la idea de que no hubo ninguna compañera para Adán antes de Eva. Según Génesis 2:8 y 2:18, es evidente que la creación de Eva fue una respuesta divina a la soledad de Adán, no a una supuesta falla anterior en la creación. En resumen, la noción de que existió una figura como Lilith antes de Eva y que esta figura fue creada con una naturaleza rebelde contradice la enseñanza bíblica sobre la creación, el carácter de Dios y el origen del pecado y el conflicto en el mundo. La Biblia presenta un cuadro de la creación y la caída que enfatiza la responsabilidad humana en la introducción del pecado en el mundo y no sugiere la existencia de creaciones previas defectuosas o malévolas por parte de Dios. Entonces, en cuanto a las aparentes dos narrativas de creación en Génesis capítulos 1 y 2, es importante entender el contexto literario y teológico en el que se presentan. La percepción de que existen dos creaciones distintas surge de la lectura de Génesis 1:27, donde se describe que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, seguido por el relato en el capítulo 2, que detalla cómo Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y posteriormente a la mujer de una costilla del hombre. Esta aparente discrepancia ha llevado a algunos a especular sobre la existencia de dos actos de creación separados. Sin embargo, una comprensión más profunda revela que estos capítulos no describen eventos contradictorios, sino que ofrecen dos perspectivas complementarias de la misma creación. El capítulo 1 de Génesis presenta una visión panorámica de toda la creación, incluyendo la creación del ser humano como culminación de este proceso. Se enfoca en el orden y la metodología de la creación divina, destacando la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios
lo cual establece la dignidad y el valor inherente de la humanidad dentro de la creación. Este enfoque general en Génesis 1 sirve para cerrar la narrativa de los 6 días de creación, subrayando la intención y el propósito divinos detrás de todo lo creado, incluida la humanidad, y culmina con el descanso de Dios en el 7º día, señalando la completitud y perfección de su obra. Por otro lado, Génesis capítulo 2 profundiza en los detalles de la creación del ser humano, centrándose en la formación de Adán del polvo de la tierra y la creación de Eva a partir de Adán. Este capítulo no pretende ofrecer una cronología alternativa o una segunda creación, sino que profundiza en el cómo y el porqué detrás de la creación del hombre y la mujer, destacando su relación especial con el Creador y entre sí. Esta narrativa detallada proporciona una comprensión más rica de la intención de Dios para la humanidad, subrayando la interdependencia y la unidad entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, lejos de sugerir 2 actos de creación distintos o contradictorios, Génesis 1 y 2 se complementan entre sí, ofreciendo una visión holística de la creación divina. El primer capítulo establece el marco general de la creación, mientras que el segundo capítulo se enfoca en la especificidad de la creación humana y la relación íntima que Dios establece con sus criaturas. Esta comprensión armoniza los relatos y refleja la coherencia y profundidad del mensaje bíblico sobre el origen y el propósito de la humanidad. La estructura narrativa de los 2 primeros capítulos del Génesis ofrece un enfoque literario y teológico que refleja la intención de proporcionar tanto una visión general como un análisis detallado de la creación, en particular de la humanidad. Este enfoque se asemeja al método usado en la narración de una biografía, donde el autor puede presentar primero un resumen de los eventos más significativos de su vida y posteriormente ofrecer una descripción detallada de cada evento. En Génesis capítulo 1, la creación de la humanidad se menciona en términos generales, destacando la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios. Este pasaje establece la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad dentro del orden de la creación. Actúa como una introducción, estableciendo el marco de toda la creación y resaltando la posición especial de la humanidad en relación con Dios. Luego, en Génesis capítulo 2, el texto profundiza en cómo fue creada específicamente esta humanidad, enfocándose en la creación de Adán del polvo de la tierra y de Eva a partir de una costilla de Adán. Este relato detallado no contradice el resumen presentado en el capítulo anterior, sino que lo complementa, ofreciendo una comprensión más profunda del proceso creativo y de la intención divina detrás de la creación del hombre y la mujer. Es una expansión narrativa que proporciona detalles sobre el orden y la manera en que la humanidad fue formada y establecida en el jardín del Edén. Por lo tanto, la transición de la narración general en Génesis 1 a la específica en Génesis 2 no implica la existencia de 2 historias contradictorias, ni sugiere la creación de una raza humana antes de Adán y Eva. Más bien, estos capítulos deben entenderse como complementarios, con el primero estableciendo el contexto general de la creación y el segundo proporcionando detalles específicos sobre la creación de la humanidad. La idea de que existió una figura como Lilith o cualquier otra raza humana creada antes de Adán y Eva no encuentra respaldo en el texto bíblico. Tales interpretaciones surgen de lecturas fuera del contexto canónico y tradiciones extrabíblicas que no reflejan la intención original de los relatos del Génesis. La narrativa bíblica, en su conjunto, subraya la unicidad de la creación de Adán y Eva como los primeros seres humanos, destinados a vivir en comunión con Dios y entre sí, marcando el inicio de la experiencia humana según el diseño divino.
La interpretación del mito de Lilith y su presunta intención detrás, según algunas perspectivas dentro de la fe cristiana, puede verse como un esfuerzo por sembrar dudas y distorsionar las enseñanzas de la Biblia. Desde esta visión, se considera que cualquier narrativa que desvíe la atención de las Escrituras o introduzca conceptos no encontrados en los textos canónicos podría ser interpretada como una influencia engañosa, potencialmente vinculada a la figura bíblica de Satanás, a quien se describe como un mentiroso y el padre de la mentira en el contexto de las escrituras cristianas. Este punto de vista sostiene que el mito de Lilith, al igual que otras narrativas no bíblicas, podría ser utilizado para poner en duda la autoridad y veracidad de la Biblia, llevando a las personas a cuestionar su fe y las enseñanzas divinas. Además, se argumenta que tales mitos podrían ser empleados para promover agendas que están en conflicto con los valores familiares tradicionales promovidos por las Escrituras. Particularmente, la figura de Lilith ha sido interpretada por algunos como un símbolo de emancipación femenina, desafiando las estructuras patriarcales y promoviendo la igualdad de género, mientras que para algunos este símbolo puede ser visto positivamente, representando la lucha contra la opresión y la búsqueda de equidad dentro de ciertos contextos religiosos. Se percibe como un desafío a la orden establecida que, según interpretan, fue designada por Dios. Es importante destacar, sin embargo, que la Biblia promueve el respeto, el amor y la dignidad entre todos los seres humanos. Enseña que los hombres deben tratar a las mujeres con honor, respeto y amor. Por ejemplo, Efesios 5:25 exhorta a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La enseñanza bíblica enfatiza el cuidado, el respeto mutuo y el amor dentro de las relaciones familiares y de pareja, contrarios a cualquier forma de maltrato o abuso. En este contexto es esencial abordar las narrativas, como la de Lilith, con discernimiento y una comprensión profunda de las enseñanzas bíblicas y sus principios subyacentes. Mientras que las interpretaciones pueden variar, el núcleo de la fe cristiana se centra en el amor, la justicia y la igualdad ante Dios. Reconocer la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de su género, es fundamental para vivir de acuerdo con estas enseñanzas. En el núcleo de la enseñanza cristiana se destaca la igualdad fundamental y el valor intrínseco de todos los seres humanos ante Dios. Un ejemplo poderoso de este principio se encuentra en el hecho de que Jesús eligió a una mujer como la primera testigo de su resurrección, un acto significativo en un contexto histórico donde las mujeres a menudo eran marginadas. Este hecho subraya la importancia de la mujer en el plan divino, contradiciendo cualquier noción de menosprecio hacia el género femenino. La Biblia enfatiza la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, como lo expresa Gálatas 3:28, indicando que en Cristo las distinciones sociales o de género no disminuyen nuestra unidad y valor como creyentes. Sin embargo, dentro del contexto del matrimonio, las Escrituras delinean roles complementarios para hombres y mujeres. Se asigna al hombre la responsabilidad de liderar dentro del matrimonio, inspirado en el amor y el sacrificio con que Cristo ama a la iglesia. A su vez, se alienta a las mujeres casadas a respetar y apoyar este liderazgo, reflejando así la relación entre Cristo y la iglesia. Es crucial reconocer que el llamado al liderazgo masculino en el matrimonio se basa en principios de amor, sacrificio y respeto mutuo y no debe interpretarse como una licencia para el dominio o el abuso. El cristianismo aboga por un equilibrio en el que ambos cónyuges trabajan juntos hacia objetivos comunes dentro del respeto y el amor que Cristo enseñó. Al mismo tiempo, es importante ejercer discernimiento frente a movimientos que, según algunos,
pueden desafiar el orden establecido por Dios para la familia y la sociedad. Estas preocupaciones a menudo se relacionan con la percepción de que tales movimientos promueven agendas contrarias a los valores bíblicos tradicionales. Sin embargo, el enfoque cristiano debe siempre guiarse por el amor, la comprensión y el respeto por todas las personas, manteniendo un diálogo abierto y constructivo sobre estos temas. En resumen, mientras que la Biblia establece roles dentro del matrimonio, su mensaje central de amor, igualdad y dignidad para todos permanece como una verdad fundamental. Es a través de este amor y respeto mutuo que se puede vivir fielmente según los principios divinos, promoviendo la armonía y el bienestar dentro de las familias y la comunidad en general. La enseñanza bíblica subraya la importancia de adherirse a los roles y responsabilidades asignados por Dios a hombres y mujeres, sugiriendo que el cumplimiento de estos roles es esencial para vivir de manera que sea agradable a Dios. Este principio refleja la convicción de que la estructura y el orden dentro de las relaciones y la sociedad han sido diseñados con propósitos específicos y para el bienestar general. El apóstol Pablo, en sus cartas, aconseja a los creyentes a mantenerse alejados de las narrativas que desvían la atención de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, como se evidencia en su exhortación a Timoteo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Este consejo resalta la importancia de centrarse en la verdad revelada en las Escrituras en lugar de dejarse llevar por historias y tradiciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios. La invitación a leer y meditar en la Biblia diariamente es un llamado a profundizar en el conocimiento de Dios y sus caminos, fortaleciendo así la fe y la capacidad de discernir entre la verdad y el engaño. Este hábito de estudio bíblico no solo es visto como una disciplina espiritual fundamental, sino también como una protección contra las falsedades que podrían desviar a los creyentes. Por último, el llamado a compartir experiencias y reflexiones sobre cómo los mensajes bíblicos impactan y enriquecen la vida personal es una forma de fomentar la comunidad y el apoyo mutuo entre los creyentes. La invitación a dejar comentarios o compartir testimonios puede ser una manera de edificar a otros y celebrar juntos los momentos de crecimiento y comprensión espiritual. En conclusión, el mensaje central es uno de fidelidad a las enseñanzas bíblicas, el valor del estudio diligente de las Escrituras y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. Estas prácticas son presentadas como esenciales para el desarrollo espiritual y la resistencia frente a las distracciones y engaños que podrían alejar a los creyentes del camino trazado por Dios. Antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si es que aún no lo has hecho, déjanos un like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios los bendiga.